Hola, ¿qué tal? El día de hoy veremos un tema muy importante de la asignatura de español y son las preguntas para buscar información. Primero vamos a empezar por anotar la fecha de hoy, que es 22 de septiembre del 2020. Y nuestro tema, que es muy importante, preguntas para buscar información. Recuerda acentuar las palabras que van acentuadas, ponerle la tilde para que puedan tener una correcta escritura. Muy bien, las preguntas para buscar la información. Primeramente, ¿cómo podemos elaborar unas preguntas? Las preguntas requieren de unos signos de puntuación muy especiales e importantes, y estos son los signos de interrogación. Pero los signos de interrogación van al comienzo de la pregunta y al finalizar la pregunta. Estos son signos de interrogación. Todas las preguntas deben de comenzar con un signo de interrogación y deben de terminar con un signo de interrogación. Si no lo tienen, la pregunta no está bien escrita, por lo tanto, no es una pregunta y no se va a poder entender. No es lo mismo decir ¿cómo lo que puedo? O ¿cómo lo que puedo? Es diferente, ¿sí? El tono lo da de acuerdo a los signos de puntuación. Los signos de puntuación, los signos de interrogación en este caso son los que le dan el énfasis a las preguntas y lo que hacen que el tono sea como una pregunta y por lo tanto se entienda correctamente. Para buscar información necesitamos de este tipo de accesorios dentro de nuestro texto, el elaborar preguntas para poder buscar la información que nosotros requerimos. Pero para poder elaborar preguntas necesitamos establecer algunas preguntas importantes. Por ejemplo, las preguntas que nos permiten buscar información, preguntas para buscar información. Preguntas para buscar información. Hay tres tipos de preguntas. Las que empleamos el modo, tiempo y lugar. Estos tres tipos, modo, tiempo y lugar, se pueden resolver con unas preguntas. Por ejemplo, el modo, preguntando ¿cómo sucedió? El tiempo, ¿cuándo sucedió? Y el lugar, ¿dónde sucedió? Es importante resaltar que como estas preguntas podemos elaborar muchas más, pero hay palabras clave o palabras importantes dentro de nuestras preguntas y son las con las que empezamos cada cuestionamiento. Por ejemplo, la palabra cómo va acentuada, la palabra cuándo va acentuada y la palabra dónde va acentuada. Todas las palabras que utilicemos para preguntar llevan un acento, como estas que están aquí y como algunas otras que vamos a ver más adelante. Las palabras que se usan para preguntar, palabras que utilizamos para preguntar, vamos a dividirlo aquí para no confundirnos. Palabras que utilizamos para preguntar.
así como esta, cómo, cuándo y dónde, que nos indican cómo nos indica el modo, cuándo nos indica el tiempo y dónde nos indica el lugar de la información que vamos a buscar. También hay otras palabras que nos pueden ayudar a elaborar preguntas. Por ejemplo, la palabra qué. Lo vamos a poner con azul. La palabra qué. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que estoy preguntando por el incidente o por la acción? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Esta palabra la utilizamos en sustitución de alguna de estas y también podemos elaborar una pregunta. La palabra, bueno, las que ya vimos, cómo, cuándo, dónde, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuánto? Entre otras más que podemos utilizar para elaborar preguntas, pero estas son las más utilizadas comúnmente para la elaboración de los cuestionamientos. Ojo, la palabra por qué va separada, no va junta, no va pegada, va separada, es por qué. Cuando es pregunta, va separada, cuando es respuesta, va junta, va por qué, cuando es respuesta. Pero si yo te pregunto, ¿por qué haces eso? Voy a poner la palabra por separado. ¿Por qué? Y acentúo la palabra qué. ¿Ok? Y si yo quiero responder porque me gusta jugar fútbol, entonces voy a poner la palabra por qué, pero junta. Vamos a ver un ejemplo para que lo puedas diferenciar. ¿Por qué juegas fútbol? La palabra por qué va separada. ¿Por qué? ¿Sí? Pero si yo respondo porque toda mi familia lo juega o lo practica, ahí yo voy a poner la palabra por qué junta y no le voy a poner acento porque es respuesta, ¿ok? Hay que diferenciar entre cuando estamos preguntando y cuando estamos respondiendo para que no haya una mala escritura, una incorrecta escritura de estas palabras. Entonces, simplemente podemos identificar que hay palabras que nos ayudan a elaborar preguntas. Estas palabras obviamente van acompañadas de unos signos de puntuación, que en este caso son los signos de interrogación, ¿sí? Que van al comienzo y al finalizar cada pregunta, al comienzo y al finalizar, 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 y que nos dan el énfasis para una correcta pronunciación de las preguntas. Como te dije, no es lo mismo decir ¿por qué juegas fútbol? A decir ¿por qué juegas fútbol? ¿Te fijas? El tono es diferente y obviamente se entiende más cuando yo te digo ¿por qué juegas fútbol? En lugar de yo decirte ¿por qué juegas fútbol? ¿Sí? Si yo te digo ¿por qué juegas fútbol? Pues puedo estarte respondiendo algo que tú me estás preguntando, pero si yo te digo ¿por qué juegas fútbol? Te estoy preguntando y tú lo puedes notar la diferencia en el uso y la entonación de la pregunta al mencionar ya el cuestionamiento como debe de ser. Entonces es importante que le demos 3 cositas para la elaboración de preguntas. Una, que tenga una palabra clave que te indique una pregunta. Ojo, que las preguntas se acentúan. Fíjate dónde lleva la tilde. Y 2, que lleve signos de interrogación al comienzo y al finalizar cada cuestionamiento. Y la número 3, darle el énfasis o el tono adecuado a la lectura de la pregunta para que se pueda entender como cuestionamiento y no como respuesta. ¿Ok?
Es importante que notemos esas diferencias para que nosotros podamos elaborar las correctas preguntas que nos van a permitir buscar información. ¿Dónde? En libros, en revistas, en internet, preguntando a otras personas, a lo mejor alguien que, si queremos saber del pasado, alguien que ya tenga más tiempo, que ya haya vivido más, que tenga más experiencia, ya haya vivido más acontecimientos, que nos pueda dar una explicación. Y podemos buscar información con personas, como dije, con revistas, con periódicos, con enciclopedias, con la computadora, el internet, el celular. Hay muchas herramientas que nos permiten buscar la información, pero para poder hacerlo hay que establecer algunas preguntas clave que sean el punto de partida de esa investigación, ¿sí? Entonces necesitamos primeramente conocer qué son las preguntas, cómo elaborar preguntas y qué aspectos tiene cada pregunta para su correcta escritura. El día de hoy, este tema me gustó compartirlo porque considero que es de suma importancia para ti el saber cómo buscar información. Y para poder buscar información tienes que partir de esto: preguntas para buscar información. A su vez se derivan en cómo se redacta una correcta escritura a las preguntas. Entonces, ya que pudiste notar que hay preguntas base o preguntas clave para buscar información y el cómo elaborar las preguntas, cuáles son las palabras clave, los signos de puntuación que llevan y la correcta entonación, entonces ahora sí, solamente me resta por recordarte, y es muy importante que lo tomes en cuenta, que no se te olvide, por favor, al momento de redactar. Vamos a ponerlo aquí como una nota importante. Nota importante. Las palabras que indican pregunta llevan una tilde o acento, ¿ok? Y es importante que lo identifiquemos y que no lo aprendamos. La palabra que, si gustas, puedes encerrar los acentos o las tildes para que puedas identificar en dónde la lleva, en qué letra la lleva cada una de las palabras. ¿Qué? Cuando estamos preguntando. ¿Cómo? Cuando estamos preguntando. ¿Cuándo? Cuando estamos preguntando. ¿Dónde? Cuando estamos preguntando. ¿Por qué? Cuando es pregunta. ¿Y cuánto? Cuando es pregunta. Si yo no estoy preguntando, no lo voy a acentuar. No todas las palabras que llevan la tilde, ni todas las palabras como, ni todas las palabras cuando, ni todas las palabras donde llevan la tilde o el acento. Solamente cuando estoy preguntando, cuando quiero saber una respuesta, ¿ok? Y también recuerda identificar que cuando estamos preguntando en exclusivamente en por qué, va separado por qué, y cuando es respuesta y lleva tilde, y cuando es respuesta es por qué junto y no lleva la tilde, ¿ok? Esa es la diferencia. Entonces espero que te haya servido mucho esta información. Recuerda que si tienes dudas puedes consultarlas y también investigar un poquito más acerca del tema. Es importante que recuerdes que para buscar información necesitas partir de unas preguntitas clave. Esas preguntitas clave tienen una forma correcta de escritura y aquí ya las mencionamos. Espero que te sirva la información, cuídate mucho, pórtate bien y sigue esforzándote para salir adelante. Suerte, nos vemos en el próximo video.